Toda buena terapia no consiste simplemente en conocer el sufrimiento, consiste en ser el sufrimiento. Como somos entidades psicofísicas, todo enfoque que separe esa unidad no puede dar buenos resultados. La neurosis no es una enfermedad emocional ni mental, es las dos cosas. Para volver a recobrar la integridad es preciso sentir, reconocer la escisión y gritar la conexión que unificará otra vez a la persona. Cuanto más intensamente se sienta la escisión, más intensa e intrínseca será la experiencia unificadora. Todas las heridas diarias y actuales que son excesivas o no guardan relación con la realidad, vienen del pozo primal del dolor. La existencia de ese pozo es lo que hace que los sentimientos incómodos perduren, más que las trivialidades o críticas desagradables. Todos conocemos probablemente a una persona hostil o terrible, alguien que parece despertar cada mañana tan hostil y terrible como el día antes sin provocación aparente. ¿Por qué surgen esos sentimientos de cada día? Salen del depósito primal de sentimientos. Todo lo que produzca una ruptura de la fachada irreal tocará ese pozo y provocará un sufrimiento ascendente. Una vez, un paciente cuyo aspecto nunca satisfizo a su madre, escuchó decir a su novio, con toda naturalidad, que sus lindos ojos azules no combinaban con el negro jade de su pelo. Este comentario, aparentemente sin importancia, provocó el sentimiento total de ser rechazada, que no pudo detener, aunque sabía que su novio no deseaba hacerle ningún daño. El análisis de esa situación común fue utilizado como medio de llegar a su sufrimiento. Se pueden oír docenas de cumplidos en una noche, pero una pequeña crítica los anula todos, porque pone de relieve toda una vida en que uno se ha sentido poca cosa, no querido, inoportuno, etc. A menudo los neuróticos son atraídos por las personas críticas, justamente porque pueden luchar simbólicamente con sustitutos de padres críticos, a fin de resolver y finalmente vencer la crítica. Es el mismo proceso dinámico por el cual alguien traba relación con una persona fría, solitaria, para conseguir simbólicamente a través de ella que los padres sean afectuosos. Esta es la esencia de la lucha neurótica, establecer la situación doméstica original y tratar de resolverla, casarse con un hombre débil y tratar de provocarlo para que sea fuerte, o encontrar un hombre fuerte y minarlo sin piedad hasta que se vuelva débil e inerme. ¿Por qué la gente se casa simbólicamente con su papá y su mamá? Para convertirlos en personas reales, cariñosas. Como no puede ser así, lo único que se consigue es prolongar la lucha. Cabe preguntar en este punto, ¿cómo sabemos que el neurótico sufre en realidad algún gran dolor? Con independencia del diagnóstico psiquiátrico, vemos que el sufrimiento ha subido a la superficie una vez destruida la defensa. El sufrimiento está siempre ahí, solo que se extiende por el cuerpo en un estado de tensión generalizada. Por una curiosa peculiaridad racional hemos llegado a creer que el que mejor tolera el dolor es el más fuerte y el más virtuoso. La persona que sufre en silencio es el hombre verdadero, el que es capaz de soportar. Sin embargo, el hombre irreal es el que mejor puede soportarlo porque está acostumbrado al dolor. Lo que parecemos decir es que aquel que más se niega a sí mismo, que soporta mejor, es el ganador de la carrera de neuróticos. El hombre occidental
parece establecer una relación directa entre la negación de uno mismo y la virtud, no solo en la vida religiosa, en que se exalta la renunciación, sino también en las modalidades del hombre cotidiano, que trabaja duro para mantener a su familia y que quizá muera prematuramente a causa de su sacrificio. La persona que no ha tenido tiempo para sí misma, que se ha estado sacrificando, termina literalmente sacrificándose de verdad. Solo en este sentido podemos decir que la irrealidad mata. La primera vez que el neurótico se escinde, parece producirse una división en el sistema de recuerdos. Hay recuerdos reales, acumulados con el dolor, y recuerdos asociados al sistema irreal. La función del sistema irreal es servir de pantalla, filtro o bloqueo de los recuerdos que pueden producir el dolor. Cada nueva escena primal obliga al niño a borrar más su experiencia, de modo que cada dolor importante tiene a su alrededor un racimo de asociaciones que están separadas de la plena conciencia. Cuanto mayor es el trauma, más probable es que afecte algunos aspectos de la memoria. La hipótesis primal es que esta memoria está acumulada con el dolor y se restablece al sentirlo. Los pacientes se sorprenden, pues por la forma en que dicha terapia abre el banco de la memoria. Una mujer empezó su terapia reviviendo experiencias que había tenido a los 6 meses de edad, y en cada día de tratamiento revivió el año subsiguiente de su vida, hasta recorrer su vida entera. Durante cada una de las sesiones su memoria se amplió considerablemente, pero sin extenderse más allá de la edad a que se refería ese día particular. Entonces, cuando recordó que la habían dejado en la cuna, se acordó también de la casa en que vivía en aquel momento, de los abuelos que iban a jugar con ella, de su hermano que la pellizcaba, acostada como estaba, sin defensa. La memoria está íntimamente asociada al dolor. Tenderán a olvidarse aquellos recuerdos demasiado dolorosos para ser integrados y aceptados conscientemente. Así el neurótico tendrá recuerdos incompletos en algunos sectores críticos. Nos referiremos ahora a algunas sesiones en que los pacientes revivieron escenas primales. Una maestra de 35 años la refiere con furor creciente. La llevan en silla de ruedas por el vestíbulo. Está oscuro. La levantan para ponerla en la cama. Está sola. ¡Qué miedo! Ah, aquí se dobla como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Dios mío, me meten en la cama por 3 años. No puedo soportarlo. Esta escena se ubicó en su recuerdo durante el 4º mes de la terapia. Ese día llegó alterada sin saber por qué. A medida que hablaba y sentía, su perturbación aumentó y empezó a hablar en tercera persona. La llevan en silla de ruedas por el vestíbulo. De pronto se dobló en 2 al pasar por la tercera persona a la primera, del yo, escindido al yo singular. Cuando dijo, no puedo soportarlo, gritaba y se retorcía de dolor. Habló del día en que se descubrió que había tenido una afección cardíaca de origen reumático y debió guardar cama a los 5 años de edad por un periodo de 3 años. Fue una experiencia tan trágica que se desdobló para hacerla tolerable, y a partir de entonces se vio a sí misma a través de los episodios de su vida como si fuera 2 personas. Fue como si dijera, no me ocurre a mí, le ocurre a ella. No en todas las escenas primales aparecen directamente los padres, pero si los padres son afectuosos y buenos, cualquiera que sea el trauma, no habría escisión neurótica. Hubo una mujer que se acordaba de las bombas que caían sobre un orfanato de la frontera entre Yugoslavia e Italia. El principal sentimiento seguía siendo, mamá, tengo miedo. ¿Dónde estás? Vuelve y protégeme, por favor.
Discutió este punto después de la escena primal y dijo que la guerra había sido absolutamente abrumadora para ella, porque no había nadie que le explicara, ni la protegiera o abrigara. No pudo resistir con sus propias fuerzas esa tensión temprana. La escena descrita por la mujer con una afección cardíaca de origen reumático había sido hasta entonces solo una vaga reminiscencia. Había recuerdos de libros para colorear, de leche bebida en la cama, pero nada sustancial. El sufrimiento se había llevado consigo a un sector sumergido los aspectos más profundos del recuerdo. Después de revivir esa escena, dijo que sentía los músculos profundos de las piernas y los huesos de los pies. De pronto supo por qué había evitado incluso hacer nada de orden físico en su vida. En efecto, no sólo había amortiguado el deseo consciente, sino los miembros que debían ejecutar esos deseos instintivos de correr y jugar. Llevó 4 meses hacer surgir este recuerdo. Cuando ocurrió, era prácticamente automático, aunque el cuerpo estuviera ahora preparado para un sufrimiento aún mayor y fuera capaz de resistir a su impacto. El recuerdo llegó en forma inversa como había empezado. Primero, el recuerdo era una experiencia de escisión en la cual la paciente describía a ella y lo que a ella le ocurría. Después se recordaron partes fragmentadas y separadas de la experiencia. El hecho de atravesar el vestíbulo en silla de ruedas, de ser llevada a la cama, etc. Estos recuerdos desconectados eran como una serie de fusibles, cada uno encajado en otro, hasta producirse el momento único, total, de la explosión en que se experimentó la escisión misma, cuando ella se convirtió en yo, y la paciente volvió a ser una. Otra escena. Una mujer de 23 años recuerda esto durante la segunda semana de la terapia. Yo tenía 7 años. Me llevaron a ver a mi madre en un hospital o algo por el estilo. Veo su bata azul y las sábanas blancas y tiesas. Le veo el pelo rizado como si no se hubiese peinado. Me siento en la cama. No sé. Eso es todo lo que recuerdo. Se la insta a que se refiera a sus sentimientos y se le pide que mire. Creo que estaba sentada junto a mamá. La miro. Ah, sus ojos. No sabe quién soy. Mamá está loca, loca. Este recuerdo se abrió considerablemente. La paciente siempre creyó soñar que su madre una vez había tratado de matarla, pero más tarde recordó que en realidad su madre había tenido una depresión nerviosa, bajo la cual había intentado matar a sus hijos. Su recuerdo de la situación se amplió inmediatamente. Supo que el lugar donde estaba su madre era un sanatorio para enfermos mentales. Siempre había recordado ciertos aspectos de la escena: la ida al hospital, la subida en el ascensor, pero nunca había recordado realmente haber visto a su madre, ni la verdad sobre su estado. Las escisiones que se produjeron en esas escenas pueden asemejarse a estados amnésicos, no tan dramáticos o completos como la amnesia que conocemos, pero si la situación es absolutamente inaceptable, como la violación por el padre, por ejemplo, puede haber grandes sectores en que el sufrimiento ha borrado 1 año o 2 en torno al acontecimiento. A veces la hipnosis puede recuperar algunos de esos viejos recuerdos suprimiendo el factor sufrimiento, pero no se pueden tocar sectores y recuerdos en que el sufrimiento es abrumador. La paciente que fue violada por su padre a una edad temprana solo pudo llegar a ese recuerdo después de unas 30 sesiones de terapia primal y solo por etapas. Los recuerdos del neurótico suelen ser como sueños, y a la persona puede costarle tanto recordar su primera infancia como algunos de sus sueños. Para que exista memoria concreta debe haber experiencia concreta,
es decir, que el individuo debe estar totalmente comprometido en su experiencia y no escindirse de ella por temor y agitación. Algunos pacientes han errado por la vida completamente inconscientes de lo que les pasaba. A veces se quejan de que la vida no es algo que les haya ocurrido. Le ha ocurrido al yo irreal. Marchaban por la vida sin estar del todo allí. Vivían habitualmente del otro lado de una barrera que filtraba el impacto de la experiencia y solo dejaba entrar lo que era cómodo. Cuando en la terapia el paciente socava esa barrera, puede empezar a ver que algunas de sus experiencias y su comportamiento, antes amortiguados por el sufrimiento, realmente querían decir algo. Los recuerdos son sofocados en la medida en que son un eco de elementos similares a los sufrimientos de las escenas primales clave. Si un insulto común realza una vieja herida oculta, por ejemplo, sentirse tonto, ese hecho puede ser olvidado y recordarse solo vagamente. La medida en que sea recordado dependerá de la analogía entre la situación y el sentimiento con la vieja herida. La noción de que el sistema de recuerdos irreales comienza en la primera escena primal importante tiene varias consecuencias. Por ejemplo, un neurótico puede tener una memoria fenomenal para fechas, lugares y hechos históricos, incluso para su propia vida, y sin embargo su memoria quizás solo sirva para apuntalar el frente irreal que dice: «Mira qué brillante e inteligente soy». Los aspectos profundos de sus recuerdos pueden estar totalmente bloqueados. Los recuerdos del yo irreal son selectivos y se adhieren a la mente para aliviar la tensión, para sostener al ego. Esto significa que a menudo la llamada buena memoria de un neurótico es solo una defensa contra la memoria real. Veamos un caso en relación a esto. Una mujer de poco más de 20 años, sometida con éxito a la terapia, había tenido 2 escenas primales y era muy perspicaz. Al final de la segunda semana tuvo un grave accidente automovilístico. Se fracturó varios huesos y se le diagnosticó un traumatismo craneano. Después de recobrar la conciencia, no recordaba el accidente. Los médicos dudaban de que recuperara la memoria del trauma y le dijeron que si no recordaba el accidente en un plazo de 5 semanas, había la posibilidad de que el recuerdo quedara perdido para siempre. Después de varias semanas se recobró lo suficiente para asistir de nuevo a la terapia. Antes de la visita empezó a tener calambres de estómago y no pudo mover el vientre durante 3 días. Después de una escena primal relacionada con un sufrimiento importante de su primera infancia, se vio automáticamente llegada, sin que nadie la dirigiera, a su sufrimiento más reciente, el accidente automovilístico. Recorrió todo el trauma, desde el comienzo hasta el final, en todos sus detalles, sin hacer un esfuerzo consciente para recordar. Vio el auto que se acercaba, oyó el choque, sintió el golpe en la cabeza y lanzó el grito aterrador que nunca había proferido en el momento. Pudo discutir todos los detalles del accidente sin ninguna confusión mental. Esto indica que los efectos de una conmoción física quizá no sean los únicos responsables de una desaparición de la memoria. El sufrimiento consiguiente puede ayudar a silenciar la memoria de los acontecimientos catastróficos. Si esta suposición es correcta, será posible someter a la terapia a personas que hayan sufrido traumas graves como una violación y recobrar el recuerdo del hecho. Un neurótico no puede tener un sistema de recuerdos completos mientras conserve el dolor primal. Una vez practicada la terapia, parece haber un agudo aumento de la memoria, y la mayoría de los pacientes descubren que vuelven fácilmente a los primeros meses de vida para recordar un incidente tras otro. Es como si con la experiencia del dolor todo el sistema de recuerdos se abriera de par en par.
No hay neurosis sin tensión. Y nos estamos refiriendo a la tensión no natural, sin sentido en el ser humano, psicológicamente normal, no a la tensión natural que todos necesitamos. La tensión no natural es crónica y deriva de la presión de los sentimientos y necesidades negados o no resueltos. Es una tensión neurótica. Lo que el neurótico siente en lugar de los sentimientos reales son grados de tensión. Cuanto menor es la tensión, por lo general, mejor se siente. Cuanto mayor es la tensión, peor se siente. Lo que el neurótico trata de hacer con su comportamiento es sentirse mejor. ¿De dónde viene la tensión y cuál es su función? La tensión, como parte de la neurosis, es un mecanismo de supervivencia que moviliza al cuerpo hacia el cumplimiento de una necesidad o lo protege de sentimientos destructores. En ambos casos trata de mantener su continuidad e integridad. Por ejemplo, cuando no somos alimentados, se suscita una tensión que nos estimula a buscar alimento y a satisfacer la necesidad. Si ésta persiste en los primeros meses y años de vida, la falta de satisfacción se vuelve dolorosa e intolerable. Y para suprimir el daño se suprime la necesidad, que persiste en forma de tensión, mientras no se conecte con la conciencia y se resuelva. Un movimiento contenido, dejar de correr, por ejemplo, persistirá también como tensión mientras no se conecte y se resuelva. En una palabra, cualquier supresión crítica de un movimiento o sentimiento en los primeros tiempos de vida se convierte en una necesidad mientras no sean sentidos y expresados y por lo tanto resueltos. La desconexión es mantenida por el miedo. El miedo emite señales cuando el dolor, la necesidad o el sentimiento que provocan sufrimiento se acerca a la conciencia. El miedo pone en acción el mecanismo de defensa, operando de diversos modos para mantener alejada la necesidad. Es una respuesta automática que forma parte del mecanismo de supervivencia. Prepara al organismo para frenar el golpe, de la misma manera que nos ponemos tensos cuando nos van a aplicar una inyección. Cuando el sistema no es capaz de impedir el dolor, se produce un miedo consciente, es decir, la ansiedad. Además, el miedo suele no sentirse conscientemente. Se convierte en parte del pozo general de tensión. La ansiedad es el miedo sentido pero no correctamente enfocado. La ansiedad es evocada cuando el sistema de defensa se debilita y permite que el sentimiento tenido se acerque a la conciencia. Como el sentimiento no está conectado, la ansiedad está a menudo fuera de foco. La base de la ansiedad es el miedo de no ser querido. La mayoría de nosotros evitamos la ansiedad desarrollando los tipos de personalidades que nos preservan de sentir hasta qué punto no somos queridos. La personalidad se desarrolla como protección. La función de la personalidad es la de satisfacer las necesidades del niño. Esto significa que el niño va a tratar de ser lo que los otros desean para ser al fin querido. La tentativa de ser los otros es lo que produce la tensión. El ser uno mismo es lo que la elimina. Ser uno mismo significa ser completo, cuerpo y mente conectados. Supongamos que un niño necesita que su padre lo abrace, pero su padre piensa que los hombres no se abrazan ni se besan. El niño, que trata de ser un hombre para su padre, niega esa necesidad y se comporta con aspereza. Esa personalidad áspera produce y fuerza al mismo tiempo la tensión. Entonces, ese niño crece, tiene una úlcera y es enviado a un psicoterapeuta. A veces, al comienzo de su tratamiento, se lo trata de marica, entonces se pone ansioso. Se ha sido descubierto, es decir, se le ha puesto el dedo en su necesidad reprimida, que puede haberse convertido en homosexualidad latente.
Quizá se enoje cuando se lo trata así, pero ese enojo es una tapa de la verdadera herida, una defensa para no sentir su verdadera necesidad. Su enojo es una manera de aliviar la tensión. La razón de que el niño se volviera áspero es en primer lugar la necesidad de ser querido por su padre, pero esta motivación ha estado enterrada mucho tiempo. Al no permitirle que sea áspero, se lo enfrenta con la pérdida del afecto y la aprobación, la desesperanza primal. Todo comportamiento del presente basado en sentimientos negados en el pasado, inconscientes, es simbólico. Es decir, la persona trata de satisfacer una vieja necesidad a través de alguna confrontación presente. Representación simbólica se le llama a todo comportamiento presente basado en esas necesidades inconscientes. En este sentido, la personalidad es la representación simbólica en el neurótico. Toda su actitud, su forma de mirar y de caminar son comportamientos en respuesta a viejos sentimientos enterrados. Solo la conexión puede detener la tensión crónica neurótica. Otras actividades la alivian momentáneamente, pero no la resuelven. No existe una tensión innata o básica, ni una ansiedad básica. Estas solo se desarrollan a partir de tempranas condiciones neuróticas. Un neurótico es tenso, sea o no consciente del hecho.